Bueno, ahí entro. Ahí está. Bueno, medio interrumpido el inicio. Bueno, acá les he mostrado, la intención es mostrarles cómo es la capacidad de disipación de los tubos, está en función de su longitud y su perímetro. Lo que acá no considera es a dónde está ubicado el tubo, porque si está ubicado en un mortero de asiento, que esto va a recibir algún elemento de aislación, como por ejemplo un piso de parquet o un piso de alfombra, como está planteado acá en este caso, eh, no considera tal situación, por lo tanto está incompleto, pero lo que se pretende es mostrar que en función de qué se obtiene la longitud, el desarrollo de la tubería, o sea, está en función de el diámetro, la capacidad de disipación, que es K, la diferencia de temperatura y por supuesto el balance térmico, ¿no es cierto? Entonces, en función de esos valores, se puede determinar el desarrollo total de la cañería, que para el caso de un caño PEX, el coeficiente de transferencia térmica está en el orden de las 17 kilocalorías hora y por metro cuadrado. Tengamos en cuenta que un tubo de 20 milímetros para obtener un metro cuadrado necesita unos 16 metros de longitud. Y bueno, cuanto mayor es la diferencia eficaz de temperatura, mayor va a ser la transmisión térmica, o sea, va a disminuir la superficie que yo necesito de, de serpentín. Vamos a un caso práctico porque esto es a los efectos de simplemente verificar el procedimiento correcto es el que se dio en la clase que dio el ingeniero Daniel Galeto. Esto es simplemente una verificación, una simplificación, digamos, como para decir, bueno, qué tan bien hice el trabajo, si me equivoqué o estoy muy lejos. Esto es simplemente una verificación. Este es un ejemplo de cálculo que se da como para comprobar los resultados. Uno de los datos que se les da es como qué temperatura sería adecuada en un piso. O sea, sería conveniente no superar los valores que están indicados aquí abajo, por ejemplo, en ambientes o locales de trabajo con alta permanencia de pie, no es recomendable superar los 27 grados centígrados la temperatura del piso, porque evidentemente esto trae trastornos circulatorios. Locales para vivienda o oficina, bueno, lo mismo, 27 grados. Tengamos en cuenta, a lo mejor alguno de ustedes me podrá decir, ¿y no es baja la temperatura? Bueno, tengamos en cuenta que una temperatura, recordemos el ábaco de confort, la temperatura de confort para invierno generalmente es un poco más baja que la temperatura de confort de verano. De manera que la temperatura esta indicada de 27 grados es una temperatura adecuada. Para baños están sugiriendo 33 grados, porque bueno, en el baño, ¿qué pasa? Y en el baño estamos un periodo de tiempo muy corto y generalmente es un ambiente húmedo. Este, bueno, estas son las temperaturas que se recomiendan. Y el procedimiento, bueno, el procedimiento se basa justamente en una verificación para una temperatura de ambiente de 18 grados. Y el cálculo se realiza para, en este caso, un ambiente de 3x4 con tubo TERM. El tubo TERM es una marca, puede ser PEX Alpex, que es otra marca que tiene aluminio. Esta tubo TERM particularmente es un tubo
fabricado por una empresa nacional, DEMA concretamente, que tiene un diámetro exterior de 20 milímetros y un espesor de 2 milímetros. Discúlpenme, pero voy dándole ingreso a alumnos que están llegando un poco tarde, por eso cambio de pantalla. Bien. Entonces, ¿cómo hago la determinación? Determino la superficie del ambiente, en este caso 3 por 4 son 12 metros cuadrados. Pero obviamente no puedo obviar lo que nosotros hemos realizado durante todo este cuatrimestre prácticamente, que es el balance térmico, la potencia térmica que requiere el ambiente. Es decir, yo voy a requerir llevarle al ambiente unas 1000 kilocalorías hora, porque evidentemente la pérdida térmica está en ese valor. Entonces, para determinar la potencia por metro cuadrado, ¿qué hago? Divido las 1000 kilocalorías por los 12 metros cuadrados, me da 83 kilocalorías hora y por metro cuadrado. Luego tengo que conocer también la temperatura de salida de la caldera. Bueno, hay calderas que son duales, hay calderas que son exclusivas de calefacción, hay que ver con qué temperatura normalmente trabajan, pero adoptaron una temperatura de 45 grados, es una temperatura, digamos que regular para estos casos. Entonces, conforme a estos valores, o sea, 83 kilocalorías hora y por metro cuadrado, yo puedo determinar, o mejor dicho, verificar el piso radiante que hemos dimensionado por el método que da el manual del ingeniero Cuadri que presentó el ingeniero Galeto la clase pasada. Entonces selecciono la temperatura de la caldera y me voy a una tabla que va a depender de dónde voy a alojar las cañerías. Esta tabla particularmente está dada para piso cerámico, pero si yo tengo otro tipo de piso, por ejemplo, piso de parquet o piso de mármol, ya vamos a ver que los valores de disipación térmica y de transmisión térmica son muy diferentes. Entonces, si mi necesidad o mis requerimientos son piso cerámico y estoy utilizando tubo de 20 milímetros y la caldera me entrega una temperatura de 45 grados, quiere decir que voy a tener una emisión de calor de 80 kilocalorías por metro cuadrado. Recordemos que el requerimiento que yo tenía era de 83, de manera que estoy entre 88 y 80. Eso me va a dar una separación de 30 centímetros de tubo de 20 milímetros. Si vamos a ser rigurosos, tendríamos que interpolar para lograr los 83 centímetros, me daría unos 27 centímetros y medio prácticamente. Bueno, no andamos con esas separaciones tan precisas, o tomamos 25 o 30. Porque si no, después replantearlo en obra esas medidas ajustadas al milímetro es casi imposible. Eso me hace que me da una temperatura del piso de unos 25 grados, o sea, estamos dentro de los valores que yo necesito. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en lugar de tubo de 20 milímetros utilizara tubo de 16? Bueno, evidentemente que si utilizo tubo de 16, acá tengo en la columna de la derecha, normalmente no se utiliza el tubo de 16, pero yo se lo muestro, ¿qué es lo que haríamos en ese caso? Bueno, en lugar de separarlo a los tubos cada 30 centímetros, lo separamos cada 25, así de fácil. Y me da una temperatura de piso de 25,5 grados centígrados. Obviamente que esto se trata de una verificación, en definitiva esto no es un cálculo, es para ver si la separación que nosotros le dimos en el cálculo, que ha sido de, qué sé yo, de 25, de 30 centímetros, está dentro de los valores que estoy comparando en estos casos. Fíjense que si yo disminuyo la separación, obviamente la emisión de calor va en aumento.
Y por supuesto, si la temperatura de la caldera es menor, obviamente los valores de disipación, fíjense, para 40 grados centígrados, si yo mantengo la separación en 30 centímetros, obviamente que se me cae la emisión de calor. Pero vuelvo a repetir, esto es válido para únicamente pisos cerámicos. Si cambio a otro tipo de solado, ya sea granito, ya sea o otros tipos de pisos, por ejemplo, se utilizan pisos plásticos, que no es recomendable para pisos radiantes, pero bueno, está la opción, para nosotros es un error eso. Bueno, también está la posibilidad de utilizar una tabla que está dentro del mismo manual de DEMA para poderlo verificar. Esto, si ustedes quieren, pueden bajarlo de la página web de la empresa DEMA, con el nombre de tubo TERM o de DEMA directamente. Después están el catálogo de Saladillo, etcétera, que tienen cada uno distintas características de tubos. Este es un tubo de polietileno reticulado, marca tubo TERM, que es un color rojo. Por ejemplo, el que hace Saladillo, un tubo de color blanco casi incoloro. Bueno, de esa manera hacemos esa verificación. Ahora, si bien la verificación del caudal para determinar el caudal de la bomba se determina por el balance térmico, que nosotros lo hacíamos en el balance térmico de invierno, pero una de las formas que podríamos hacer es verificar también la velocidad que circula el agua por esas tuberías. Lo recomendable es que la velocidad esté comprendida entre 0,6 y 1 metro por segundo. Velocidades mayores, sobre todo en agua caliente, puede provocar algunos inconvenientes, como son ruidos, que en definitiva eso es un fenómeno de cavitación. Pero bueno, ¿cómo hacemos para determinar el caudal? Vuelvo a repetir, el caudal se determina por el balance térmico. Acá lo que hago es una verificación de caudal en base a la velocidad y la sección de los conductos. Supongamos que vamos a utilizar conductos de diámetro 20 milímetros. Entonces directamente hago una comparación con la ecuación de la continuidad. Caudal lo puedo expresar en metro cúbico segundo, en litros hora. Cuidado, yo le pongo acá estas dos unidades porque hemos visto que tienen algunas dificultades o algunos inconvenientes en relación a la conversión de unidades. Normalmente cuando en instalaciones domésticas hablar de metro cúbico segundo es prácticamente una unidad poco usual. ¿Por qué poco usual? Porque son caudales relativamente bajos. Entonces tendríamos que colocar 0,000 y recién las cifras significativas. Lo correcto sería trabajar con litro hora. No porque vayan a cambiar las cosas, porque yo puedo trabajar con diferencias de unidades sin ningún tipo de problema. Pero veo que cuando hay conversiones, aparecen algunas dificultades en lo que respecta a las relaciones de unidades. Así que tengan mucho cuidado con eso. La velocidad, normalmente en base a las recomendaciones que les damos, no debería superar los 0,6 a 1 metro por segundo. Hay algunos catálogos que les dan en otras unidades, como por ejemplo en metro hora. Bueno, en esos casos habrá que ver que se mantengan las equivalencias de estas conversiones, ¿no? Porque si variamos las unidades van a variar los resultados. Y bueno, la sección normalmente en un tubo, en una cañería, la establecemos en centímetros cuadrados. No es muy apropiado en metro cuadrado, pero bueno, lo podemos convertir de cualquier manera. Entonces, si la sección del tubo la vamos a expresar en centímetros cuadrados, bueno, tengamos en cuenta que el tubo, el diámetro comercial que se establece es de 20 milímetros, y si tiene un espesor de pared de 2 milímetros, termina siendo que el diámetro interior es de 16.
Pero estamos hablando de, ojo, milímetros. Yo quiero expresarlo en centímetros cuadrados o en metros cuadrados. ¿Para qué? Para hacer la comparación en metro cúbico segundo o en litro hora, ¿eh? Cuidado con esto. Entonces, a ver si entra otro alumno. Sí, vamos a darle entrada a Dalmacio González. Entonces, en la sección va a ser pi diámetro cuadrado sobre 4, lo que me da una sección de 2,01 centímetros cuadrados. Fíjense que si yo lo expreso en metros cuadrados es 0,016. No, acá hay un error, espérense un poquito. No puede ser esto. No, acá hay un error. Diámetro interior 16, sección. Discúlpenme un segundito que acá he advertido un error y yo recién ahora me doy cuenta. No, la sección es 2,01 centímetros cuadrados. Esto está mal, estos 0,016 metros cuadrados están mal. Discúlpenme, ténganlo en cuenta, yo lo voy a corregir cuando suba la diapositiva. No sé de dónde se filtró ese error. Bueno, esta es la sección real de la tubería. La velocidad tiene que ser comprendida entre estos valores. Si la velocidad yo la tomo en 0,6 metros por segundo, quiere decir que el caudal me va a dar de 434 litros hora o 0,12 litros segundo. Fíjense que no lo he convertido en metro cúbico segundo porque me daría un valor muy chico, 0,3 número 0, 201, acá abajo. Entonces, por eso lo llevo al litro segundo, o sea que en definitiva de metro cúbico segundo a litro segundo, ¿qué hago? ¿Sí? Lo multiplico por 1000. Y para pasarlo de litro segundo a litro hora, lo multiplico por 3600, que es la cantidad de segundos que tiene la hora. Esto es muy sencillo, pero se los advierto. ¿Por qué? Porque muchas veces se equivocan en esto que es elemental prácticamente. Seguimos. Bueno, este cuadro tiene por objeto mostrarles algunas características de los tubos. Justamente mostramos los tubos de 16 y los de 20. Obviamente el diámetro exterior de 16 o de 20 es el diámetro exterior. El espesor nominal en ambos casos es de 2 milímetros, por lo tanto el diámetro interior en este caso es de 2 y en el otro es de 16. El peso, bueno, realmente es muy, muy liviano, 145 gramos por metro. Volumen interior no tiene mucha importancia. Esto sí es muy importante. La conductividad térmica, cuidado que esté expresado en vatio, metro cuadrado, bueno, grado Kelvin. El coeficiente de dilatación es importante a los efectos de darle tolerancia en el movimiento de la cañería. La rugosidad, esto es importante a los efectos de controlar la caída de presión por unidad de longitud. Eso es generalmente para verificar la contrapresión de la bomba. La temperatura máxima de trabajo, 95 grados centígrados, estamos sobrados, normalmente nunca superamos los 60 grados. Por otra parte, las calderas no superan ese valor. La presión máxima de trabajo a 80 grados centígrados es de 8 bar o 6. Nosotros trabajamos con presiones muy por debajo de esto. O sea, esto es una muestra como para saber a qué presión hay que probar la instalación para verificar que no tenga pérdida. Esto es muy importante hacerlo previo al tapado de la cañería. Y este otro tema, es un valor muy importante a los efectos de darle las curvaturas del zigzag de la serpentina. Es decir, 35 milímetros para el caño de 16 y 90 milímetros para el caño de 20. Estamos hablando de radio de curvatura. 90 milímetros quiere decir que podemos cerrar bastante el diámetro. Son prácticamente
10 centímetros de radio de curvatura. Admite un radio bastante cerrado. Eso es a los efectos de permitir el curvado, porque esto no utilizamos codos ni curvas. Directamente curvamos el caño. O sea, ¿cuáles son los esquemas de distribución? Yo acá les estoy mostrando 3 tipos, que pueden ser cualquiera de ellos. El tipo serpentina, que va a un extremo de la habitación y hace el recorrido hasta salir. O el otro caso, que tomamos la mitad de la cañería y los colocamos en el centro y lo empezamos a desplegar en forma de caracol, y hacemos el tendido hacia la salida. Esta es la puerta de salida, podría tener el colector acá o directamente recorrer hacia donde, el colector, que ya les voy a mostrar dónde está. O un sistema combinado entre serpentina y espiral. Bien, como les decía, cuando empezamos el tema, les decía, no es lo mismo colocar un piso radiante, una tubería para distribución de calor bajo un piso de mármol o baldosas comunes, o baldosas cerámicas, como fue el ejemplo que le propusimos, que es el tercero de abajo para arriba, o si lo colocáramos en un lugar con alfombra, que como le dijo el ingeniero Galito en la clase pasada, no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque presenta una aislación importante y lo que nosotros tenemos como objetivo es disipar, transmitir el calor al ambiente. Entonces, fíjense los espesores con los que trabajamos y los coeficientes de conductividad térmica. El del medio está expresado en kilocaloría hora y el otro en vatios por metro cuadrado. Perdón, por metro y grados centígrados. Fíjense cómo varía de 0,09 hasta 1,8. Es muy importante la disipación. Eso, la primera diapositiva que yo les mostré es la disipación del tubo para determinar la superficie, pero tenemos que tener en cuenta este valor porque en definitiva yo tengo que entregarle calor al ambiente. ¿Cómo se transmite el calor? Se transmite justamente por un principio de transmisión que tengo que superar las barreras de los elementos que envuelven al caño y la disipación superficial. Entonces, tengo que tener en cuenta estos valores. Bien, esta es justamente la forma de distribuir las tuberías. Estos elementos que vemos dentro de un nicho empotrado en la pared o en otro lugar, estos tubos son los que llevan agua a la caldera. Y de estos tubos, que se conocen con el nombre de colector, son los que entregan el agua al piso radiante y retornan a través del otro colector. O sea, tiene un colector de entrada y un colector de retorno. Cada una de estos tubos constituye a un serpentín, como estos que estábamos mostrando recién, que puede tener en una habitación un solo serpentín de piso radiante o varios, va a depender fundamentalmente de la superficie de esa habitación. Acá, por ejemplo, tengo una separación importante, estamos en el orden de los 30 centímetros, y acá tenemos otra separación. Acá tenemos una forma de tomar el tubo, esto en este caso está con grampas omega, en muchos casos se lo toma a un emparrillado que es con malla cima y se lo ata con un precinto. En este otro caso tienen un sistema de distribución con placas de telgopor, con unos pivotes que mantienen la separación constante. La ventaja que tiene este sistema es que evita la transmisión térmica del calor hacia abajo. Prácticamente todo el calor se transmite hacia arriba, que es a donde yo debo realizar el principal aporte de calor, ¿no? Bueno, no sé si les ha gustado la presentación, pero es un poco un resumen. Si hay alguna pregunta.
Los escucho. Profe, ¿cómo le Diga, va? Le una sí. consulta. Usted nombraba que no es tan conveniente colocar estos pisos radiantes bajo pisos de parquet o alfombras. Es- en la temperatura que emite, ¿puede deteriorar la madera, algún pegamento de cerámicos o el pegamento de Eso la es, misma eh, alfombra? eso es fundamentalmente los pegamentos y fundamentalmente lo que tienen los pisos de alfombra o de parquet es la capacidad de aislación que tiene. Si yo quiero disipar calor al ambiente y tengo un elemento radiante debajo de ese elemento aislante, bueno, la alfombra, el parquet o el elemento aislante, en cierto modo, está frenando la transmisión de calor hacia el ambiente. No quiere decir que no se haga, se hace. A mí me ha pasado, he visto varios casos, sobre todo en hoteles, que tienen pisos alfombrados y con pisos radiantes. Particularmente no es lo que recomendamos, pero no es que no se haga. ¿Y la alfombra con qué se pega? Bueno, se pega con adhesivos sintéticos, que no Ujú. siempre son los más recomendados para trabajar a las temperaturas de 28, 29 grados. 30 grados también puede llegar. Entonces no es recomendable. Y mucho más, antiguamente los pisos de parquet se pegaban con brea. La brea es un residuo pesado del petróleo que se ablanda con la temperatura, de manera que son situaciones no recomendables, ¿no? Es por eso. Bien, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? ¿Cómo andan con el tema de los trabajos prácticos grupales? En lo que a mí respecta, yo tengo algunos grupos que parece que se han olvidado que el trabajo práctico grupal hay que presentarlo. No se olviden que puede llegar a quedar libre si el trabajo no se presenta en tiempo de informa. Eh, Tenemos esta semana y la semana que viene, y se terminó el año para instalaciones termomecánicas. Nosotros ya no sabemos cómo hacer para hacerles notar que es una situación para nosotros incómoda y para ustedes problemática. Así que, por favor, pónganse las pilas, para no decirlo de otra manera, ¿eh? Si hay alguna duda al respecto, bueno, estamos dispuestos a colaborar porque se necesita que este trabajo quede terminado. Buenas tardes, ¿se escucha, profe? Sí, la escucho, adelante. ¿Podría dar la fecha de cuándo va a ser el parcial teórico del sistema de acondicionamiento? Perdón, el parcial. El parcial teórico. Sí, Sí, eso puedo responderlo yo. ¿Me escuchan? Sí, 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 porque yo no lo tengo acá ¿Qué tal? presente. ¿Cómo le va, chicos? Buenas tardes. El teórico va a ser en la fecha que está en la planificación, el día viernes 3. El viernes de la semana que viene es la última evaluación a la cual van a concurrir las personas que están, lo que llamamos en trayectoria para aprobación directa. Porque el que está en trayectoria para regular no necesita rendir ese parcial teórico. Y ese parcial teórico, bueno, es todo lo relacionado con sistema de acondicionamiento, lo mencioné la clase pasada, todo con sistema de acondicionamiento, funcionamiento, características, algunos cálculos de conducto, cañería, siempre dentro de va a ser un parcial, como dice el nombre, teórico, no va a ser práctico, ¿no? Pero bueno, la teoría del cálculo de conducto va a entrar, evidentemente, o cálculo de cañería, o una serpentina de, de piso radiante, toda la teoría de cálculo también ingresa, ¿no? Dentro de ese contenido. Ya les voy a comunicar bien la hora. En principio lo vamos a hacer a las 5 de la tarde y va a ser por Moodle, como las otras evaluaciones que hemos hecho. bien, eso era, gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra inquietud
repasamos algún tema que ha quedado con dudas, que ha quedado con algunas dificultades de entendimiento. En el chat hay una consulta, profe. Para elegir la caldera está en función de la demanda térmica. Si yo tengo que la suma de mis consumos implican, por decir algo, qué sé yo, 12.000 kilocalorías hora, bueno, utilizo una caldera con un poder calorífico inmediato superior. Normalmente no tengo exactamente disponibilidad en el mercado de la caldera que yo necesito para mi balance térmico. Tengamos en cuenta que las calderas indican el poder calorífico de consumo de gas. No todas les indican la potencia térmica efectiva. Algunas sí lo indican. Pero más o menos la diferencia que hay entre la potencia térmica efectiva y la potencia térmica consumida, cuyo cociente da el rendimiento, ustedes deben elegir la potencia térmica entregada. Entonces, supongamos que el balance térmico a ustedes les dio, qué sé yo, 1.500 kilocalorías para un dormitorio, 2.000 para otro, 3.000 para el estar y así sucesivamente, suman una demanda térmica de 12.000 kilocalorías, ¿qué caldera voy a instalar? Y bueno, me voy a un determinado fabricante, Peisa, Ariston, etcétera, lo que fuese. Y van a determinar una inmediato superior, a lo mejor vienen de 12, de 16, de 20. Entonces no van a adoptar justo exactamente el valor que le está dando el cálculo. ¿Por qué? Porque van a tener una disipación de calor que no le va a entregar las calorías que consume. Hay disipación de calor por chimenea, hay disipación de calor por radiación, etc. Entonces tienen que adoptar un valor inmediato superior. No sé si quedó claro. ¿Qué modalidad tenemos pensado para tomar el examen? Bueno, se lo acaba de decir Daniel, es por medio de Moodle. Le damos un tiempo, creo que eran de 30 minutos, para responder 10 preguntas en múltiple opción. Hay algunas preguntas que tienen 2 o 3 respuestas afirmativas o una sola. Les digo porque por ahí responden 2 o 3 o todas. Obviamente, si responden todas, el resultado es negativo, es erróneo, porque las preguntas afirmativas se contemplan como acertadas, pero las negativas también se computan como erróneas y por lo tanto la suma le va a dar que el resultado es erróneo. Le digo porque algunos han hecho eso, han respondido todas por las dudas, a ver si el sistema se equivoca. No sé si es eso lo que preguntabas o con respecto a la modalidad del examen. Acá hay otras preguntas. Número 8. No, sí, si el Word se subió, no me acuerdo si ayer o hoy. Sí, lo vamos a enviar de nuevo, pero se subió, creo que, Daniel, ¿lo subiste vos al Word Sí, ahí Pamela está reclamando posiblemente, yo le mandé a los grupos que están conmigo, los 10 grupos, y a lo mejor me olvidé de engancharle el archivo, lo voy a revisar, se lo vuelvo a reenviar.
ese Word yo quería hablar un poco ahora, unos minutos. Bueno, complementando lo que estabas hablando vos sobre los coloquios de los grupos que se van a hacer en los próximos días. Y bueno, ahí trato de hacer una pequeña síntesis de algo que ya hemos hablado y que está escrito en la guía de trabajos prácticos. ¿Cómo se va a desarrollar el coloquio? Porque algunos chicos preguntan o tienen dudas. Pero fundamentalmente lo que pedimos a los grupos, como dijiste vos, Edgardo, es que en esta etapa respuesta rápida y definir la fecha. Nosotros estamos invitando, en mi caso me están quedando 3 o 4 grupos de los 10 para fijar fecha, los otros ya tenemos fecha, hay un grupo mañana, el viernes hay otro, posiblemente 2 el viernes y después seguimos semana que viene. La fecha final, lo que sería la deadline del proyecto de esta cátedra, es el viernes de la semana que viene con la evaluación teórica, porque el fin de la semana que viene hay que cerrar todas las planillas de regularización y pasarla al departamento. En realidad el departamento lo pide para la semana que viene, pero bueno, estamos tratando de terminar lo mejor posible en este periodo lectivo tan irregular. Así que todo esto es para que ustedes puedan presentarse a examen en el último turno, que va a ser a fines de julio. Se pasa la regularidad y que todo quede, digamos, en orden. ¿Vos terminaste, Edgardo? Sí. Acá estoy viendo el final, es lo teórico, teórico práctico. El final de la asignatura, el examen final o el examen parcial. ¿A qué se refiere? Juan Cruz. Sí, el examen final es solo teórico, sí. Sí, porque si no supera la instancia del práctico, pierde la regularidad. Bien, y eso sería todo. Bueno, vamos a presentar un par de cosas. Bueno, Yo, la idea de hoy era, además de esto que estaba faltando de información, asistirlo a ustedes ante las dudas que puedan tener sobre lo que sea. Hoy es la última clase, así que, bueno, abran los micrófonos si tienen dudas y plantéenla, que para eso estamos, ¿no? Si no, yo voy a ir, vamos a presentar un par de cosas rápidas. ¿Se está viendo ahí el fichero Word? ahí está entrando en la presentación. A ver, todavía no se ve. Sí, profe, sí se ve. Bien. Este escrito tiene la intención, yo se lo he enviado a los grupos que tengo yo, Pablo creo que está haciendo lo mismo y Edgardo va a hacer algo lo propio. El objetivo de esto es simplemente ordenarlo a ustedes. Nosotros estamos fijando un día y un horario. En el caso mío lo vamos a hacer por Zoom. Cada uno va a hacer el coloquio con sus grupos. Lo vamos a hacer por Zoom, una duración máxima de 30 minutos. Por eso pedimos que el grupo esté ordenado con toda la memoria técnica y los planos listos para presentar. Nosotros iremos viendo la presentación y en función de lo que ya hemos visto hasta ahora, vamos a evaluar el proyecto realizado como un todo y también, obviamente, a cada uno de los integrantes del grupo. A ver cómo participan, cuánto conocen del tema. Por eso, normalmente en los grupos, sabemos, dicho por algunos,
integrantes mismos de los grupos, por propia experiencia, que hay algunos que participan bien y otros que están medio borrados. Entonces, cuidado con que la evaluación puede tener calificaciones diferentes para uno o para otro. La idea es esa, entonces, que presenten la memoria técnica. Esa es la modalidad que voy a usar yo. Después, posiblemente Pablo, Edgardo hagan algún cambio, lo harán notar en su momento. La memoria técnica completa, con todo lo desarrollado y los cálculos realizados. Y a nivel de plano, bueno, el plano de planta, algunos cortes ya hacen falta para ver la instalación, alguna vista en perspectiva como para ver una subida de cañería o ubicación de un radiador o de un conducto, si hace falta, y una vista, por lo menos una planta y una elevación del local técnico como para mostrar el equipo, una caldera o un sistema a todo aire, dentro del local, conductos que salen, conductos que regresan, evacuación de gases si son sistemas de gas, gases quemados, ¿no? Eso es lo que se pretende como trabajo terminado. Si alguno tiene algo adicional a esto acá, que puede aportarle al momento de la presentación, bienvenido. Esa es la idea del coloquio, que realmente se plasma en este coloquio lo desarrollado en este cuatrimestre. Si bien el coloquio no tiene la intención de evaluar la teoría, ustedes tienen que saber cómo se hizo un cálculo, cómo determinar un caudal de agua, un caudal de aire. No les vamos a pedir que expliquen cuál es el método, pero sí me tienen que explicar, bueno, cómo determinaste este caudal. O sea, hay algunas ecuaciones que son de uso frecuente que tienen que saberla porque eso lo hemos visto ya unas cuantas veces en el transcurso de este periodo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien. Yo he estado viendo, lo he charlado con Edgardo y con Pablo también, he estado viendo un error frecuente en el cálculo de conductos o en el cálculo de conductos de aire o cañerías de agua. Por eso pongo una imagen que ustedes ya conocen, que la vimos en el tema teórico y lo vimos también como práctico. ¿Se está viendo ahí? Sí, se está viendo. Cuando hacemos un cálculo de conductos, tenemos el equipo y tenemos un ramal de distribución de aire. En este caso son cuatro inyecciones de aire a través de rejas. Entonces, el error común es que normalmente se tiene que arrancar en el ventilador. El ventilador se va al nudo más próximo. Tengo que saber qué caudal transporto, determino por tabla la velocidad de salida y ahí tengo el diámetro que en este caso no está indicado, el diámetro del conducto o la sección rectangular equivalente. Entonces, el caudal de aire que viene por acá, el tramo más alejado, que es el que me va a dar la máxima pérdida de carga, es en este caso, la inyección 4. Entonces, yo tengo que salir del ventilador, hacer el tramo recto hasta A, de A a B, el tramo que sigue. ¿Por qué lo sectorizo acá? Porque acá hay una bajada de caudal. Acá bajo de 50 a 45 metros cúbicos por minuto. Lo mismo en el punto B, lo mismo en el punto C. Pero la vena principal de aire es esta, que viene acá por el ramal recto hasta el codo D y luego el aire que sale por inyección 4. Acá estoy sacando 20 metros cúbicos, vienen por acá 20 metros cúbicos por minuto, que es lo que va a salir por la rejilla de inyección. Entonces, en el cálculo de conducto, eso lo hemos explicado bien, pero bueno, parece que no hemos sido claros o cuesta entenderlo. El tramo que tengo que calcular yo es ventilador A, B, C, sin considerar estos codos de salida, sin considerar el tramo recto que tengo hasta la inyección 1, sin considerar
la reja de inyección 1. Solamente en este tramo tengo que considerar los tramos rectos con el caudal correspondiente. Obviamente que el método de igual fricción me definió ya en su origen acá una pérdida de carga y esa la mantengo constante. Acá sumo un codo y acá sumo la pérdida de carga de este dispositivo que puede ser una reja o un difusor. Eso es todo con esta longitud, el tramo final de 3 metros. Eso es todo lo que yo tengo que hacer. Tramo recto multiplicado por la pérdida de carga. A mí me mandan planillas, por ejemplo, que me aparece un cálculo parecido, de un circuito parecido a esto, y me ponen solamente el codo como pérdida de carga y la reja de inyección. No me suman la pérdida de carga del tramo recto, que es la pérdida de carga unitaria que saqué del ábaco multiplicada por la longitud geométrica. Acá no hay ninguna longitud equivalente. Esto es longitud geométrica. Acá en este ejemplo son 5 y 11 metros. 11 metros lineales. Acá sí hay una longitud equivalente a un codo o a una curva, y acá tengo los últimos 3 metros también como longitud final tramo recto. Entonces, a mí me interesa buscar el tramo o el ramal de mayor pérdida de carga, que acá sin duda que va a ser este. De cualquier manera, si quiero verificar los otros, tengo que salir de nuevo del ventilador, voy hasta el codo A, hasta el punto A, sumo el codo que hay acá de derivación y el tramo hasta la inyección 1 con la pérdida de carga de esta reja. De igual manera, voy hasta B, codo, pérdida de carga de la inyección 2, y de igual manera en el último, en el ramal C, inyección 3. He visto muchos errores acá, por eso hago hincapié, es un error de concepto. Sumar, ¿cuáles son los errores? Bueno, repito, vienen por acá y me suman la salida esta, siguen, suma esta salida, siguen, suma esta salida y finalmente esta otra. O suman los codos. No, nada que ver. El aire sigue por acá. La vena principal de aire no le interesa que vaya saliendo aire para un lado o para el otro, que tenga un codo de salida acá, un codo acá. La vena principal sigue, se encuentra con un codo y finalmente con una reja de inyección. Entonces, con los caudales correspondientes voy haciendo, y las longitudes, voy haciendo la determinación de los diámetros o sección de conducto y la pérdida de carga acumulada. ¿Se entendió eso? ¿Alguna duda? En lo que es un sistema todo agua, por ejemplo, lo que acabamos de ver de piso radiante, el principio es el mismo. Estamos usando otro fluido, estamos usando cañería de menor diámetro, estamos usando una bomba en lugar de un ventilador, pero el cálculo es lo mismo. Si yo tengo radiadores... Perdón, Daniel, ahí Martín Klun está preguntando espérate un segundito, por la inyección 4. Les agradecería que mejor que por chat lo hagan en forma verbal, porque ahí hay cosas que no alcanzo a entender cómo es la pregunta. Abre el micrófono y haga la pregunta directamente, Martín, a ver. ¿No tiene micrófono, Martín? ¿Puede ser? ¿Qué dice la...? A ver, dice, por la inyección 4 hacia el ventilador, así a medida que voy sacando los diámetros, sé cuánto, con cuánto empezar desde el ventilar. No lo entiendo, será desde el ventilador. Dice que no tiene micrófono, por eso no... Me imagino que será desde el ventilador. Por la inyección 4 hacia el ventilador, a medida que voy sacando los diámetros, sé cuánto empezar, con cuánto empezar desde el ventilador. No, yo no entiendo la pregunta. Se arranca siempre desde el equipo. Yo arranco desde el equipo con el caudal que el equipo me está aportando, que normalmente es un caudal calculado por balance térmico y chequeado con el equipo, porque el equipo posiblemente esté aportando un caudal diferente, sería un
difícil conseguir exactamente el caudal que me pide el balance. Entonces, con ese caudal arranco y salgo con el caudal principal y el ramal principal, el diámetro mayor. Y de ahí voy derivando. No se arranca desde la inyección hacia el equipo, sino desde el equipo hacia la inyección. Creo que esa es la pregunta. Martín. Sí, dice que esa era su duda, sí, efectivamente. Bueno, de cualquier manera, usen el micrófono, porque yo ahora en modo presentación no veo si hay preguntas y sigo. Sí, por eso es que... Ahí se ve. ¿A qué se refiere potencia efectiva cuando explico lo de las bombas? Bueno, potencia efectiva. Yo estaba hablando de potencia efectiva cuando hablé de la caldera, no de la bomba. De todos modos, la potencia de la bomba va a estar dada por la contrapresión, y esa contrapresión está dada por todas las singularidades y longitud de cañerías, más allá de la altura geométrica de elevación. Ahora, si se estaba refiriendo a la potencia efectiva de la caldera, es la cantidad de calor transmitida al agua. No sé exactamente qué... ¿Por qué no abres el micrófono, Alex? A ver si aclaramos un poco esto. No sé si estás refiriendo a las bombas o a la caldera. Pero bueno. No sé si me escucha. Bueno, no. Sí, la escuchas. No, pasa que nosotros tenemos departamentos y hay calderas en las que eso traen una bomba incluida. Sí. Bueno, el profe Galeto nos hizo de vuelta, nos sugirió nuevamente que calculemos la bomba. El tema es que ya tiene una bomba interna, nuestra caldera. Sí, viene provista con una bomba. Lo que hacíamos recién, como les dije, es una verificación. Es simplemente eso. Sí, las calderas, eso lo hemos hablado con los grupos, las calderas vienen con una bomba incorporada, las calderas estas murales, como hemos presentado, y normalmente esa bomba mueve un caudal acorde a la potencia de la caldera. Ahora, si el sistema, yo les dije lo mismo, que hagan un chequeo, porque depende de la información que tengan de la caldera. Hay informaciones completas que le dicen que la caldera, además de los quemadores y demás, tiene una bomba que mueve tantos litros por segundo, litros por minuto. Yo lo que le dije es que hagan un chequeo del circuito de distribución, por las dudas que la red de conductos que han desarrollado sea muy larga o muy compleja, con muchos accesorios, codos, curvas y demás, que puede hacer de que no tanto por el caudal, sino por la pérdida de carga, la bomba le esté faltando. Caudal no, porque el caudal va de la mano con la potencia calorífica de la bomba. La pérdida de carga es la que eventualmente le puede estar generando algún problema ante un circuito complejo de distribución. De una red me refiero de radiadores, ¿no? O fancoil. Por eso les he dicho que la chequeen a la bomba, pero no es la idea poner una bomba adicional, salvo que el sistema lo necesite. En el caso de un departamento, normalmente la bomba que viene provista en la caldera alcanza y sobra, ¿no? Para la demanda. ¿Está bien? ¿Te contesto lo que estás preguntando? Sí, dice que sí, que está bien. Sí, lo único que quiero agregar es que normalmente las calderas con sus respectivas bombas no están diseñadas para la instalación que nosotros requerimos. Puede que la instalación nuestra sea una instalación de corto desarrollo o de un gran desarrollo. Entonces, las bombas y las calderas vienen desarrolladas para una situación típica. Si por allí tengo grandes recorridos, bueno, ese es el objetivo de la verificación de
de la bomba para que llegue a todos los lugares como corresponde. Bien. Bueno, sigamos, hasta ahora no hay más chats. Sí, el circuito de agua, ya sea para cualquier unidad terminal o los mismos sistemas de piso radiante, algunos me preguntaban cuál es la pérdida de carga que tiene que vencer la bomba para un piso radiante. La pérdida de carga, yo estoy arrancando siempre desde la caldera. En este caso, en este esquema que me sirve para mostrar un poco la idea de este recorrido de cañería, yo salgo de un colector, de ese colector primario voy a un colector secundario, o sea que vengo con un tramo de caño, acá puede haber curvas, el colector se puede considerar como un codo o una T, de ahí sigue un caño hasta que encuentra a la serpentina más alejada. La serpentina en sí pueden ser iguales todo y la pérdida de carga de la serpentina va a ser todo igual. Lo que va a cambiar a efecto de la bomba para la pérdida de carga son los tramos de cañería que llegan a la serpentina desde la caldera y el que retorna desde la última serpentina mediante el colector secundario, luego conecta con el colector primario de retorno y ahí toma la bomba y entra a la caldera. O sea que la pérdida de carga de la bomba de un piso radiante es todo eso, es la suma de toda esta cañería hasta llegar al serpentín más alejado y el retorno de ese serpentín. Los circuitos son paralelos, eso lo he repetido infinidad de veces, no son serie. Hay alguno que me sumó el serpentín 1, 2, 3, 4. No, porque el agua no entra por el serpentín 1 y pasa al serpentín 2 y al 3 y al 4. No están en serie. El agua entra simultáneamente al serpentín 1, al serpentín 2, al 3 y al 4. Por eso digo, son paralelos, no serie. Al ser paralelos no se suman. Por esa razón es lo mismo que si tengo radiadores, lo hemos explicado, venís con la cañería principal, entrás a un radiador, seguís con la cañería de retorno, con los accesorios que tenga, codo, T, curva, y volvés a la caldera por la tubería de retorno, habiendo pasado por, como pérdida de carga, un solo radiador. Bueno, eso creo que trata de aclarar las dudas que tienen algunos respecto a los cálculos. Cálculo me refiero a pérdida de carga fundamentalmente. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Si tenemos que, si no podemos reducir lo que es la pérdida de carga, ¿dónde pondríamos la bomba? Yo tengo una distancia muy larga porque estoy con usted y tengo la industria y tengo una longitud tan larga que, bueno, se me hace imposible llegar a esa pérdida de carga. La bomba propia de la caldera no alcanza esos valores. ¿Dónde Sí, pero podría colocar? para un poquito. Cuando ves bomba propia de la caldera, las calderas que vienen con bomba incorporada normalmente son calderas de una capacidad determinada. No sé decir exactamente hasta cuánto, una caldera de 25, 30, 40 mil kilocalorías hora normalmente vienen con bomba incorporada. Son las calderas murales que estamos hablando. Pero cuando hablamos de una caldera para un uso prácticamente, no digo industrial, es para una industria, es un uso de acondicionamiento para una industria. La industria de ustedes tiene, si no me recuerdo, son más de 300.000 kilocalorías por hora, la capacidad calorífica, lo que tiene que aportar ustedes de carga térmica. En esos casos, las calderas son más grandes, ya no estamos hablando de calderas murales, estamos hablando de calderas prácticamente industriales, y las bombas son separadas, ya no vienen con bomba incorporada las grandes calderas. Entonces, no es cuestión de mover la bomba, porque la bomba, la ponga donde la ponga, tiene que mover el fluido, salvo que haga un rediseño de toda la distribución. Pero no es el caso. Yo vi el caso de ustedes. ¿Quién está? ¿La Vera que está hablando? Sí, yo. Bien.
El caso de ustedes, si la pérdida de carga, no sé qué datos consiguieron de bomba o qué caldera, me voy a fijar de nuevo, no me acuerdo si me la mandaron a la caldera, pero ustedes tienen que poner en una instalación como esa, que es una planta de, a ver, ¿cuánto eran? Eran como 6.000 metros cuadrados la planta, ¿sí? Sí, exactamente. Y bueno, Porque ahí tenés. en las especificaciones saltaba como una máxima pérdida de carga de agua, entonces supusimos que esa era la pérdida de carga que podía soportar la bomba nomás. ¿En dónde estaba la pérdida de carga máxima que En el, Cuando nosotros hicimos una elección del equipo y en la elección del equipo saltaba lo de las calorías y todo eso que aporta el caudal que nos da re bien, pero la pérdida de carga nos queda muy corto comparado con respecto a lo que tenemos nosotros. Bueno, lo vamos a revisar porque no lo tengo presente eso. Pero de nuevo, la caldera, cuando vos decís pérdida de carga, te referís a la pérdida de carga del circuito y el dato de la bomba no cumple con la pérdida de carga del circuito. ¿Eso es lo que estoy entendiendo? Exactamente. Ajá. Bueno, ¿y la caldera tiene una bomba incorporada? Por lo que aparenta, eh, no me fijé muy bien, pero lo que aparentaba así. Ahora después revisen a ver si tiene una bomba incorporada. Bueno, hay que revisar eso. Y si no da, habrá que hacer una nota y se reemplaza la caldera perdón, la bomba por una bomba de tal característica, y bueno, y se soluciona de esa manera. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una duda. Sí. Si hicimos el cálculo y cuando hicimos las cañerías, nosotros buscamos el caudal que le hacía falta a cada local, calculamos el caudal que el conducto que teníamos que usar. Y ahí fuimos sumando llegar al equipo. Así, y según ese caudal total va a ser el equipo que tenemos que buscar. ¿Eso estaría mal hecho o se puede hacer así? ¿Vos estás hablando de un sistema todo aire? Sí. El método de Estamos planteando un rooftop. Bien. El método de igual fricción preconiza la salida del equipo, que es el punto superior más alto que tenemos, porque es el caudal mayor que se muestra en el ábaco. Ahí defino una velocidad que la elijo por tabla, marco un punto y ese punto tiene un diámetro determinado y además tiene una pérdida de carga determinada. De ahí arranco hacia abajo, o sea, caudales descendentes. Voy desde el equipo hacia la distribución de aire, hacia las rejas y los difusores. Lo que puede estar confundiéndolo es, si ustedes eligen un difusor que trabaja con un caudal determinado, tener en cuenta el caudal del difusor y no el caudal que le está indicando el balance térmico. Por eso quieren arrancar desde el difusor hacia el equipo. Puede ser eso la confusión o el criterio que ustedes están utilizando. Yo nunca hago un cálculo de un conducto arrancando con un difusor. Siempre arranco con el equipo y de ahí voy hacia los difusores. Lo que tengo que chequear es... No tomamos nosotros. Sí, decime. Sí, disculpa. No tomé el valor del difusor, sino el valor de inyección total del lugar sería. Nosotros estamos haciendo un colegio, entonces tomé del aula el valor del caudal de aire y desde ese caudal empecé a subir hasta el equipo. Y después de ahí lo dividí en la cantidad de difusores necesarios para que llegue a todo el aula. Está bien, el aula tiene más de un difusor, tiene varios difusores. Claro, planteé varios difusores, pero yo arranqué desde la inyección. No arranqué desde el equipo. No, yo no lo hago así. Yo arranco siempre del equipo, el método preconiza eso, el método de igual fricción preconiza eso, y el caudal que va al aula tiene relación directa con el balance térmico de esa aula.
Y si yo tengo 10 aulas, Claro, el caudal, a ver, ¿sí? claro, nosotros hicimos el caudal de cada aula según lo que nos daba el balance. Bien. Y después fuimos sumando los distintos caudales que teníamos mientras pasaba el ramal hasta llegar al equipo. Y así hicimos el diámetro total. Bueno, ustedes van contracorriente, digamos, haciendo el cálculo. En lugar de arrancar arrancan en el ábaco de abajo para arriba, en lugar de arrancar de arriba para abajo. ¿Y qué velocidad le asignan a la inyección? Claro. ¿Qué velocidad le asignan a la inyección en el aula? ¿Y cómo sabes que la velocidad? Asignamos 300. Sí. Asignamos 360 de velocidad, que era más o menos una velocidad promedio que te tenía que dar en la salida de las bocas. Sí, la velocidad puede ser ese valor, está dentro de lo aceptable. Pero el método que preconiza igual fricción se arranca de nuevo, se arranca del equipo. En definitiva, es posible que lleguen al mismo valor, pero me parece que es más complicado. Yo tengo 10 aulas, en cada aula necesito 10.000 kilocalorías hora, son 100.000 kilocalorías hora en total. Lo transformo eso en caudal, por la fórmula que ustedes ya conocen. Cada aula va a tener el mismo caudal. Lo que va a salir del equipo va a ser la suma de los caudales de las 10 aulas. Y voy a ir dejando en el aula número 1, dejo 10, en el aula número 2, 10, así sucesivamente, hasta la última aula que entro con 10 metros cúbicos, minuto. Yo lo hago de esa manera. Al revés, posiblemente te dé lo mismo, pero tenés que entrar en el agua desde abajo hacia arriba. No sé bien por qué. Sí, lo encaramos así. Y bueno, hace una verificación al revés y a ver qué te dan. Lo que te puede llegar a variar es por las velocidades. Cuando vos arrancás en el sistema desde el equipo, arrancás con una velocidad diferente a la velocidad del aula. Con cuánto llegás al aula, bueno, va a depender de la pérdida de carga que te dio la unión del caudal principal mayor con la velocidad de salida del equipo. No sé qué velocidad te va a dar cuando llegues al aula. Eso depende del ábaco, lo vas a encontrar en el ábaco. Claro, bueno, muchas gracias. No, por nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda respecto al coloquio o a la evaluación del próximo viernes, del viernes de la semana que viene, teórico? Profe. Sí, Francisco. Sí, yo tengo una consulta de los conductos de inyección. Porque nosotros tenemos el conducto que sale el ventilador se divide en tres, hacia la derecha, hacia la izquierda y uno que sigue recto. Hacia los dos costados, o sea, el de la derecha y el de la izquierda. Queremos considerar una pérdida por la T de paso lateral y el que sigue recto por una T de paso recto. Porque eso hicimos, no sabemos si está bien. No, ustedes llegan a una T con paso lateral y paso recto, o sea, es cuatro salidas, tiene una entrada y 3 salidas, sí. el accesorio. Ahí deberían considerar la T como si fuera un codo, una T derivación a izquierda, una T derivación a la derecha, y hacia adelante, como ahí no hay desviadores normalmente, hacia adelante es recto, no se puede considerar un tramo recto. Yo lo consideraría así, un tramo recto, como que no le afecta al que sigue hacia adelante. Bueno, listo entonces. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo lo que tenía para comentarle era eso. Nada más. No sé, Gardo, si vos tenés algo más para comentar.
No, simplemente insistir sobre algunos grupos que no han vuelto a presentar más nada. No sé si nombrarlos, pero realmente me preocupan porque algunos grupos vienen bastante bien, pero hay otros que se olvidaron de que tienen que hacer las presentaciones. Bueno, el plazo máximo, habíamos dicho de cierre de las planillas de regularización, es el día viernes a última hora después de la evaluación teórica. El coloquio tiene que ser hecho antes de esa fecha y si el coloquio no se hace, lamentablemente no se cumple con la exigencia de regularización. Así que el grupo, yo lo que te recomiendo es comunicarte con el grupo y bueno, el grupo sabe cuáles son, está publicado desde el primer día las condiciones de regularización y aprobación directa de la cátedra. No sé Bueno. si Pablo está escuchando y quiere comentar algo. Bueno. No lo veo, Pablo, posiblemente haya abandonado momentáneamente, ya se irá a reconectar, no sé. Bueno. Bueno, de mi parte, nada más que desearle que le vaya bien en lo que esté faltando, de evaluaciones, y bueno, que esperamos haber cumplido con la expectativa de lo que tenían al principio del periodo con respecto a esta asignatura, ¿no? Bueno, por mi parte quisiera tener un reconocimiento a tu extendida labor docente. Realmente los alumnos posiblemente no estén integrados, pero realmente me resulta un poco conmovedor la situación de tu extendido desarrollo en la facultad. Realmente le comento a los alumnos de qué se trata. El ingeniero Daniel Galeto se retira por jubilación. Esta es su última presentación y yo realmente quisiera agradecer enormemente su colaboración brindada, porque ha sido una gran dedicación en cuanto a tiempo y calidad docente, de manera que, bueno, valga mi reconocimiento y creo que el de muchos que posiblemente le estén escuchando. Ha sido muy trascendente tu participación en esta facultad y en esta cátedra. Realmente has dejado muchos conocimientos, muchas experiencias, por lo cual, bueno, les doy un grandísimo reconocimiento. Realmente te lo mereces y, bueno, y espero que no te pierdas. Bueno, gracias, Edgardo, gracias. Sí, este es el último curso lectivo y con alumnos que no he conocido personalmente, es la primera vez que me pasa.